Espíritu Santo no tiene lugar en esa congregación. Pero aquí no sucede eso. En blanco no sucede eso. En el peje no sucede eso. En limón no sucede. Porque aún hay rodillas que no se han doblado ante los dioses de este siglo. Aún hay hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Jehová bendiga tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Eterno alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga y te guarde. Que las cosas que están por venir solo lo soportarán los que están guardados bajo la poderosa mano de Dios. Caerán a tu lado 1000. Oh, santo. Y 10,000 a tu diestra. Mas a ti no llegará ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Serás cabeza y no cola. Será de los que avanzan y no de los que retroceden. Porque sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Den un aplauso a ese Rey de gloria. Santo, santo. Hoy va a haber gente liberada en este lugar. La palabra te va a liberar. No es el hombre, es la palabra que te va a liberar. Tengo cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Y alto en el nombre de Jesús toda oposición que se mueva del norte al sur y del este al oeste sobre este lugar. Lo declaramos inactivo en el nombre del Todopoderoso, del que está sentado en el trono. Yo he venido a recibir palabra de Dios. Y la palabra de Dios es dura. Yo la podrá soportar. La palabra de Dios es dura, hermano. Porque el Dios que ama a su Hijo no disciplina. Israel vivía sumergido en uno de los tiempos más difíciles de su historia. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 3. Abran su Biblia. Y los que ya no usan Biblia, sino que celular, la sangre de Cristo. Pónganlo en modo de silencio para que no le entre ningún mensaje, ninguna llamada. Pero ojalá usted pueda usar su Biblia. Es necesario. Es necesario. A mí no me gusta, perdónenme. Respeto. Use su Biblia. No recuerdo dónde la dejó, empieza a buscarla. Anda perdida. No la Biblia. Primera de Samuel capítulo 3. La palabra de Dios nos habla. Oh santo, santo, santo. Dice la escritura, antes de que empiecen a leer, ustedes corren mucho. Yo no quiero correr. Y si no hay receso, no me interesa. Lo que me interesa es recibir palabra de Dios. Salir de aquí con la convicción que Dios me ha hablado. Yo no estoy esperando el café a la medianoche, bienvenido sea, ni el pan. No, yo estoy esperando recibir palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, antes que usted empiece a leer, quiero
quiero compartir esto para que lo entiendan. En el libro de Éxodo capítulo 25, Dios le habla a Moisés, profeta de Dios, y le dice lo que él debe de hacer. Yo quiero un tabernáculo porque yo quiero morar en medio de ustedes. A Dios siempre le ha interesado morar con su pueblo. Dios siempre quiere habitar con usted. El hombre es el que se resiste, pero Dios desde los principios, desde los comienzos, descendía al huerto para hablar con Adán, y Adán se escondió porque tuvo miedo, porque desobedeció a Dios. Pero Dios siempre, su intención es morar con nosotros. Y en el libro de Éxodo capítulo 25, donde le habla de varios elementos que tenían que haber en el tabernáculo, le habla sobre el candelabro de oro de 7 ramales, 3 a la izquierda, 3 a la derecha y un ramal central, 7 lampadillas, aceite de olivo machacado. Levítico 24. Dile al pueblo de Israel que me traigan aceite de olivo prensado en frío, machacado, no hervido. Por eso Jesús fue a Getsemaní, que es el lagar de los olivos, porque él tenía que ser prensado. Santo. El aceite tenía que ser prensado para sacar su esencia. Dios siempre demanda lo puro, no lo contaminado, no lo que tiene mezcla. Él demanda lo puro. Y le dice claramente en Éxodo 25: haz un candelabro de un talento de oro, 75 libras. Imagínese usted, por Dios. Usted se imagina que haríamos con un talento de oro. ¡Qué maravilla! Buscaríamos a ver quién paga más. Y ese talento de oro puro, no contaminado, lo van a agarrar con martillo y le van a dar forma. No quiero molde, me lo van a formar de obra primorosa. Oro significa y representa la deidad de Dios, el gobierno de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Oro, lo incorruptible. 7, el número de totalidad de la perfección y la plenitud de Dios. Aceite, símbolo del poder del Espíritu Santo. Me pongo en Santiago si no lo veo. Vamos a encender la lámpara, no se preocupe por el pulso, siempre me tiembla. Ese abanico de atrás me lo apaga. Apágame el abanico, por favor. No se preocupe por el calor. Me están soltando desde atrás. Se oye mejor ahora sí. ¿Me escucha bien? Amén. Hermano Felipe tiene una gran voz. Fue privilegiado. Gloria a Dios. No respire. No soplen. Niños, no vengan a soplar nuestros cumpleaños. Dice el libro de Éxodo, de 1 Samuel capítulo 3. Lo tenemos ahí. Este candelabro lo hice. Duré unos días haciéndolo de puro PVC. Y lo quité de color dorado. Pero se ve pretty, ¿verdad? Nice. Ya. 1 Samuel capítulo 3 dice: el joven Samuel, ya no era un niño destetado, era un joven de 12 a 16 años, según la historia. El joven Samuel ministraba ¿a quién? ¿A quién ministraba Samuel? Hay gente que ministra para el hombre, pero Dios busca gente que ministre para él. Y benditos sean los que sirven a la mesa de Dios. Benditos sean los que sirven para Dios, no para el hombre. No me malinterpreten, pero delante del hombre está el soberano creador de los cielos. Él es mi pastor, nada me faltará. Obedeciendo la voz de nuestros pastores dentro del contexto de la palabra del Eterno. Pero el joven Samuel ministraba, dice, a Jehová en presencia de un sumo sacerdote llamado Elí. Y la palabra, oh mi Dios, vamos a dejarlo ahí.
Samuel, si no, please. Samuel fue un milagro de Dios. El Dios que escucha. Ana no tenía hijos. Y todos los años Elcana, junto con Penina, que tenía hijos, porque Elcana tenía esposa Penina y tenía esposa Ana. No se habla ahorita, no me venga con eso. Una sola esposa y quédese quieto. ¿De acuerdo? No me pregunten por qué está ahí, por ahí está. Y dice que Ana sentía un dolor profundo porque Penina se burlaba de ella todos los años cuando iban a ofrecer en Silo sacrificio. Porque el tabernáculo estaba ¿dónde? En Silo. ¿Se acuerdan? Por 400 años estuvo ahí. Esa es otra historia, después la continuamos. Y dice la palabra que Ana, no puede tener hijos, se acercó a la presencia de Dios y derramó su alma. Benditas sean las que derraman sus almas por sus hijos. Benditas sean las que oran y lloran y ayudan por sus hijos. Los que no los sueltan, los que claman. Benditos sean los padres que oran y interceden por sus hijos. Alabado sea Dios, porque Dios es el Dios de Samuel, el Dios que escucha, el Dios que oye, el pedido a Dios. Mi hijo es de Dios, Satanás, tú no lo puedes arrebatar. Él está bajo la promesa del Eterno. Y Dios le concedió un hijo. Ana le dijo: si tú me das un hijo, hago un voto contigo hoy, te lo entrego. Será un nazareo. Bendita las madres que entregan sus hijos a Cristo. Benditos los padres que entregan sus hijos a Cristo. Te lo entrego. No pasará navaja por su cabellera. No, será un nazareo. Un hombre dedicado al servicio de ti, Jehová. Y Dios dijo: eso me gusta. Eso me gusta. Elí, el sumo sacerdote, pensó que Ana estaba ebria, porque Ana no sacaba voz, sino que nada más movía sus labios. Pero Ana no clamaba con sus labios, Ana clamaba con el corazón. Cuando se clama de adentro, de lo más profundo de las entrañas, cuando usted saca ese lloro de aquí, que usted no puede controlarlo. Le ha pasado ese llanto que viene de adentro, que nada lo puede consolar. Un toque especial del sobrenatural, del Dios Todopoderoso. La gente no te entenderá, pero Dios sí te está escuchando. Dios sí te entiende. Y cuando llegó el momento de destetar al niño, Ana lo llevó y le dijo a Elí: este es el muchacho, el niño por el cual yo pedí. Oh, qué bueno. Te lo entrego. ¿En serio? ¿Qué hago yo con este carajillo? Sí, te lo entrego. Yo no sé si Ana sabía lo que estaba haciendo. Sin chupón, se olvidó sin chupón. Lo estetó y lo dejó sin chupón. Yo no sé si Ana sabía lo que estaba haciendo, porque Elí había abandonado el llamado de Dios. Y los hijos de Elí, que tenían que ser ejemplo a Samuel, eran corrompidos. Metió al niño en la cueva del lobo. Pero Ana todos los años lo iba a ver y le llevaba una túnica que le hacía. ¿Me están entendiendo? Y dice que la Biblia, que este muchacho, para que ya ministrara, ya tenía una edad de 12 a los 16 años, dice que ministraba en presencia de Jehová delante de Elí. Y dice la Biblia: y aconteció, en el verso 1, en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, dígalo conmigo, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Basta prestar oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. No todo ministro es ministro de Dios. Perdónenme por lo que les estoy diciendo. No toda palabra que sale de ellos es palabra de Dios. Hoy se habla de empoderamiento. Hoy se habla de prosperidad. Bendito sea Dios que se me fueron las palabras. Hoy se habla de prosperidad. Hoy se habla de que parte. Pero no hay palabra de Dios. Han convertido la palabra
suyo. Y si hay algo que hace que el candelabro de oro se empiece a apagar, dice la Biblia, continuemos, la palabra escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba Samuel? Pastor. Y aconteció un día. ¿Qué sucedió ahí? En el espíritu de epilepsia. Pastores, por favor, alguno que esté guardado para el Señor, que vaya a orar, no sea que se le pase. Amén, ahí está el pastor Daniel. No nos distraigamos del mensaje. Estos son, ¿me están entendiendo? Yo lo dije que ahora, mientras que la palabra se habla, iba a suceder cosas y va a haber liberación. Dios está confirmando, ¿verdad? Va a haber liberación. Usted no se preocupe, no pierda el enfoque de la palabra. Déjenlos a ellos ahí y usted ponga cuidado. Dice la palabra, póngame cuidado en esto, nada más, repito. En el verso 2, y aconteció un día, porque siempre va a haber un día que va a acontecer algo. Y hoy es el día que va a acontecer algo. Aconteció un día que estando Elí acostado, ¿dónde? ¿A dónde estaba Elí? Acostado. ¿Dónde? En su aposento, en su recámara. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel, el muchacho de 12 años, estaba durmiendo ¿dónde? En su aposento. No, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó: Samuel, Samuel. Santo. Dios nos está llamando, hermano. Y no sabemos escuchar la voz de Dios. Dios está llamando a su remanente. Dios está llamando a los escogidos. No todos los llamados son escogidos. No todos son aquí escogidos. Perdóneme. Y lo vamos a ver en la palabra. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que la lámpara de Dios se apagase, aún estaba encendida, hermanos pastores. Estaba encendida la lámpara, pero la lámpara se estaba apagando. El fuego se estaba extinguiendo, no había aceite en la lámpara. Elí estaba acostado en su aposento, había abandonado el llamado al sacerdocio. Sus hijos se habían corrompido. Una de las primeras cosas que hacen que la lámpara de Dios se apague es cuando la palabra de Dios escasea. Ya no hay palabra. Ya no hay luz como la de antes. Alumbra más 7 que 6, ¿sí o no? Hemos abandonado la palabra. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Buscamos servicios donde podamos sentirnos cómodos, pero que la palabra no nos golpee, porque si la palabra me golpea, me voy. Si el pastor es muy duro, me voy. Y dice la Biblia que la palabra de Dios era en estima en aquellos tiempos, dice una versión. La palabra de Dios escaseaba. Te pregunto y no me respondas. ¿Cómo está la palabra de Dios en tu corazón? ¿Es lámpara a tus pies? ¿Es lumbrera tu camino? ¿Es como agua fresca en la garganta del sediento? Es ella la que te limpia constantemente cuando comes Biblia, ¿te acuerdas cuando lees la Biblia y lloras encima de ella? No puedes controlar el llanto y lloras delante de la palabra y lloras por la palabra y la Biblia se llena de lágrimas y llora porque esa palabra consume por dentro, esa palabra purifica por dentro, esa palabra quita el estaño, quita todo el moho, quita toda la historia, quita la inmundicia, quita todo lo que no es de Dios. La palabra nos purifica. Pero
Pero cuando la palabra escasea, la lámpara se empieza a apagar. No hay palabra. Voy a la iglesia, llego vacío y salgo vacío. Ministros que vivían sumergidos en la presencia para que Dios les diera el rema, ahora van a YouTube o a Google y bajan el mensaje. Ya está listo. No hay sometimiento, no hay entrega, no hay búsqueda, no hay desespero, hambre que quema, hambre que duele, aquella hambre por escuchar palabra de Dios. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dios dijo y se hacía. Dios le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y aquella palabra, el lobo se convirtió en poder creativo. Lo que estaba podrido volvió a la vida. Porque la palabra vivifica, la palabra santifica. Si tú no comes Biblia, si no lees la palabra con el espíritu de revelación, déjame decirte que tu lámpara se está apagando. No hay Biblia. Antes dormía en la mesa de tu cama. Ahí estaba. Te dormías leyéndola. Te despertabas leyéndola. Ahora está el celular a la par tuya, si es posible como almohada. Y cualquier mensajito que entra, ahora sí. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no. Hemos cambiado la escala de valores. ¿Para qué lleva la Biblia? Celular tiene Biblias. ¿Cuántas Biblias quiera bajar? Sí, pero en el celular también. Perdóneme. Has visto inmundicia y te atreves a traerla aquí y abrir aquí tu celular sabiendo la basura que has visto. ¿No te da miedo que te consuma el fuego de Dios? Cristianos que buscaban una excusa para que no lo vieran con la Biblia en la mano, pero sí lo pueden ver con el gran chuzo del celular. Un iPhone 20, lo último en tecnología, pero la Biblia la escondía lo más que pudiera. Hemos abandonado la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, eso a mí no me cae. No sé si le cae o no le cae. Yo quiero predicar lo que dice ahí. La palabra de Dios escaseaba. ¿Qué dice hermano Felipe? Que la palabra de Dios escaseaba. Y cuando no hay palabra, ¿de quién? Cuando no hay palabra, ¿de quién? De Dios. ¿Qué sucede luego? Se apaga. Se apaga. Y cuando se apaga la palabra en tu corazón, dice ahí continuando, no hay visión. Ya no hay visión con frecuencia. Ya perdiste el norte. Ya perdiste la pasión. Ya el Espíritu de Dios no lo escuchas. Ya no sabes quién te habla. Porque no hay palabra. Y si no hay palabra, no hay visión. Y si el Espíritu de Dios dejó de dar visión a tu vida, estamos perdidos. Dice la palabra del Eterno, aquí lo estamos viendo. Y dice la palabra, oiga qué maravilloso. Y dice, donde estaba el arca de Dios, y dice, aconteció un día que estando Elías, no, la palabra de Dios escaseaba. Verso 1, en aquellos días no había visión con frecuencia. No había ¿qué? Visión con frecuencia. ¿Cómo me quedan las yemas? No hay visión con frecuencia. Ya no te habla Dios. Qué buen bostezo, hermano. Ya no te habla Dios en visión. Ya no te habla Dios en sueño. Ya no te habla Dios en palabra. Ya no te habla Dios ni por turín ni por comida. Ya no te habla Dios por nadie. Ya no te habla Dios. Ay Dios, necesito que me ayude. Mucha gente tiene a Dios como si fuera un apagafuegos en su vida. Como si fuera el extintor, que hay un fuego y corro al extintor y lo apago y ya me olvido de Dios. Gloria al Señor. Señor, háblame, Señor, háblame, háblame, Señor. Arrepiéntete
arrepiéntate, porque si no vendemos como la sangre de Cristo, eso no es de Dios. ¿Me están entendiendo? Cuando perdemos la visión, no sabemos para dónde vamos. Hoy estoy aquí y mañana me brinco para acá. Y como no me gustó acá, me brinco para allá. Y como no me gustó allá, me brinco para acá. Y como no me gustó acá, pues a mí me pastorea ese canal cristiano. Es que ahí sí se siente la gloria de Dios. Claro, porque ahí no tienes que ofrendar, ni tienes que firmar. Es mejor mover un pastor canal. No hay visión, ya no hay norte, ya estamos desubicados, hemos perdido la brújula. Porque la palabra de Dios es nuestra brújula. Ella nos indica lo que debemos hacer, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de andar, cómo debemos de mirar, cómo debemos de huir, cómo debemos de hablar, inclusive hasta cómo debemos de vestir. Ella nos habla de todo lo que usted necesita saber. Pero si no hay palabra, no hay visión. Y si no hay visión, no hay pasión. Y cuando no hay pasión, estamos muertos. Ya estamos muertos. Yo decía a Dios que duro, porque en mi vida muchas veces he permitido que la palabra de Dios escasee en mi vida. Y a raíz de que he permitido que mi vida escasee la palabra, ha venido falta de visión a mi vida. Eso que Dios había puesto, ese mover de Dios que había puesto de ir a abrir obra, hermano pastor Emilio, eso que Dios había puesto de ir meterme a aquel lugar y llevar semilla, que Dios pone una carga, ya no hay visión, ya no, porque me encuentro como Elí, acostado, relax, relajado. Yo no me complico, yo me baño con aceite todos los días, me resbala todo, que digan lo que les dé la gana. Ya no hay visión. Ya todo lo que digan les estorba, todo les incomoda. Hasta una llamada para ir ya les incomoda, porque no hay palabra, no hay visión. ¿Estamos comprendiendo? Y dice la palabra, continuemos leyendo, y dice la palabra: y aconteció un día, verso 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Ya cuando hay ceguera espiritual. Yo no sé si usted conoce esa enfermedad que se hace en el ojo, que es una tela que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Esa cosita. Y si no se opera, pues no se llega a ver. Lo que se llega a ver es la catarata. Entonces hay una cirugía que hay que hacer para removerla. Aunque al tiempo se vuelve a hacer, pues hay que removerla. Y se vuelve a hacer, hay que removerla hasta que el ojo se vaya. Algo pasa, ¿sí? Tanto, el ojo no aguanta tanto. Pero dice que los ojos de Elí, el sumo sacerdote, preste cuidado a esto, Elí sería el último sacerdote de este tiempo. Ya Dios no hablaría más por sacerdotes. Dios se cansó. Se habían perdido, la palabra escaseaba, no había visión, había ceguera espiritual, no solo física, ceguera espiritual. El libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso 20 dice: mas hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, que a la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas le dicen luz. No es malo que el pastor es este. Usted está hecho a la antigua, el chapado a la antigua, pues muere, dícese. Porque ya hay ceguera espiritual. Ya el profeta, el sacerdote, ya no veía con claridad. Y lo que veía, decía: no lo veo tan malo, está bueno. Los ojos del sacerdote, del sumo sacerdote, se estaban oscureciendo. El sumo sacerdote cumplía con las funciones de todos los sacerdotes. Todo lo que hacían los sacerdotes, el sumo sacerdote hacía todo. Y él había descuidado que la lámpara, el candelabro, tenía que ser llenado de aceite constantemente. Porque dice Levítico 24,
Verso 2, que la lámpara, el fuego y la lámpara tenía que arder continuamente. ¿Cómo es eso, pastor? La lámpara tenía que arder continuamente. ¿Me estás entendiendo? El candelabro representa la revelación de la palabra, y la revelación de la palabra es Jesucristo. El fuego del Espíritu de Dios, el aceite del Espíritu de Dios. Pero había ceguera espiritual, y cuando hay ceguera espiritual hay menos luz. Ya me empiezo a meter en doctrinas de hombres y no en doctrinas de Dios. Ya empiezo a tener prácticas que antes no las tenía y ahora empiezo a tenerlas. ¿Me están comprendiendo? Ya no veo malo hacer esto, porque es que yo fui mal formado. Mira qué extraño. Es que en el tiempo que yo me formé todo era extremismo, todo era pecado. Eso es pecado. No lo toque. Es pecado, aléjese, quítese, hágase a un lado. No, hombre, pero ahora me di cuenta que no. Ya maduré. Porque empieza a haber ceguera espiritual. Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quiere que te haga? ¿Sabía Jesús que era ciego o no era ciego? Pero Jesús siempre quiere escuchar de usted lo que tú quieres que él haga en tu vida. Y Bartimeo dijo: quiero recobrar la vista. Quiere decir que sí la tuvo, porque para que diga quiero recobrarla, no, para que la tuvo. Por alguna enfermedad perdió la vista. Y muchas veces perdemos la visión, perdemos el poder ver claramente. Pero hoy Dios te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántos hoy quieren recuperar la palabra? ¿Cuántos hoy quieren recuperar la visión de Dios, no la visión del hombre? ¿Cuántos hoy quieren recuperar la visión, no tener ceguera espiritual? Lo necesitamos más que nunca. Necesitamos esa palabra que nos llene, sentir ese deseo que digo David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque es mejor un día en la casa de Dios, en los atrios de Dios, que 1000 fuera de ellos. ¿De qué me sirve una mesa llena de manjares si no estoy en la casa de Dios? Prefiero la casa de Dios. Que la palabra de Dios nunca escasea en tu vida. Y si está escaseando, hoy es el día aceptable. Hoy es la noche de poder recuperar esa lamparilla que se ha apagado en nuestra vida. Hoy es el día de recuperar esa visión que se ha perdido en mi vida. Hoy es el día de recuperar esa visión espiritual que he perdido. No solamente la visión de Dios, sino que eso que Dios ha puesto en mi corazón, ese sentir, ese mover de Dios en mi vida, yo lo necesito urgentemente. Yo los invito a que empecemos a enamorarnos de la palabra de Dios. Pastores, enamórense de la palabra de Dios. Amen la lectura de la palabra de Dios y continuemos. Dice la palabra de Dios. Verso 4: Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. ¿Qué dijo Samuel? Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Corrió donde Elí. Samuel no conocía todavía a Dios y no había sido revelada la palabra de Dios a Samuel. A pesar de que se crió ahí y con los hijos del sumo sacerdote, pues no conocía a Dios. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Segunda vez. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a joven. Dios no quería hablar con Elí. Dios no quería hablar con el sacerdote. Dios estaba cansado. Dios había escogido a un muchacho como profeta y lo usaría, pero antes de poderlo usar tenía que salvar a Samuel, y lo llamó 2 veces, salvándolo y trayéndolo al conocimiento y a la revelación de la palabra de Dios. Y lo llamó por tercera vez y corrió, y Elí entendió que era Dios el que llamaba a Samuel. ¿A usted quién lo llamó?
¿Cómo llegó usted a Cristo? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo llamó? Y dice la palabra de Dios en el verso 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Esta sería ¿qué? La cuarta vez. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Yo estaba en mi casa durmiendo allá en la finca antes que se me quemara la casa, y era como la medianoche y estaba todo dormido, todo en silencio. Y en lo que yo estaba dormido escucho una voz que me dice: Oscar. Y me levanto todo asustado y digo: ay, ¿quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? Y digo yo: alguien me está llamando. En la finca nadie llegaba en ese entonces, oscuro, no se veía nada. Y me dice mi esposa, y digo: no sé, ¿alguien me llamó? No, yo no escuché nada. Y yo me quedé con eso, ni los perros ladraron. Digo: esto es extraño. Salgo de la casa y cuando voy afuera, porque siempre ando afuera caminando, y caminando por toda la finca, orando, siento algo en la mano aquí que se me pone y me dice: Oscar. Yo caí de rodillas y entendí que era Dios que me estaba llamando. Y fue un quebrantamiento, y un quebrantamiento, y un quebrantamiento, eso que usted no puede controlar. Porque cuando Dios llama, es para poderte usar, hermano. Dios no nos ha llamado para calentar una banca. Dios nos ha llamado con un propósito. Y yo sé que hay un propósito divino de Dios sobre toda esta zona, sobre todo este territorio. Por eso Dios hoy dice: es necesario que la palabra de Dios no escasee. Es necesario que haya visión en tu vida. Es necesario que no haya ceguera espiritual en tu vida para poderte llamar y usar. Pero dice la palabra de Dios algo tremendo. Y yo quiero que usted vea conmigo ahí en el capítulo 3 donde estamos leyendo. En el verso 13 dice la palabra del capítulo 3, cuando Dios le dice a Samuel lo que va a hacer con la casa de Elí, que lo va a arrancar, que no habrá sacrificio ni ofrenda ya para expiar su pecado. Ya la sentencia está dada, ya no hay nada que hacer. Y dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. ¿Qué dice lo de la Biblia de ustedes? Que él sabe, dígalo conmigo, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. ¿Cuál era el pecado de Elí? Tolerante al pecado de sus hijos. Oh, este es el dedo en la llaga. No, con mis hijos no se metan, porque ahí se va a dar cuenta quién soy yo. Es que con mis hijos nadie se mete. No, ni me lo toque, ni diga nada, porque usted va a saber quién soy yo. Elí toleró, aguantó, alcahueteó el pecado de sus hijos. Por eso yo lo voy a arrancar de raíz. No quedará nada. Todos van a caer. Yo le había prometido que no faltaría, pero no, ya no más. Ya lo voy a desechar. Y sus dos hijos van a morir el mismo día. No esperemos eso, hermano. Cuando usted es tolerante al pecado, cuando usted tolera el pecado en su vida, cuando usted tolera el pecado en su casa, cuando ya usted, para que no se le vayan de casa, aguanta hasta decir basta, Dios dice: conmigo no va. ¿Me están entendiendo? Nos pusimos serios. Josué dijo: mi casa
yo y mi casa, porque primero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Si ustedes se quieren quedar con los dioses de aquel lado, quédense. Si quieren quedarse con los dioses de este lado, quédense. Pero yo y mi casa hemos decidido seguir a Cristo, cueste lo que cueste. No se va a tolerar el pecado. No se va a alcahuetear el pecado. No se va a tapar el pecado. Qué difícil, hermano. Porque un reino dividido no prevalece. Porque no podemos servir al mismo tiempo. Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. ¿Quién marca el territorio en tu vida? ¿Quién marca el territorio en tu hogar? ¿Quién lleva ahí el sacerdocio? ¿Tus hijos o tú como linaje de Dios? ¿Me están entendiendo? Y el pecado de Eli que hizo que el candelabro se apagara, su cuarta lamparilla, era que toleraba el pecado, alcahueteaba el pecado de sus hijos. ¿Cuál era el pecado de sus hijos? ¿Quién me lo dice? Y le damos 2 sándwiches hoy en el café. ¿Cuál era el pecado de los hijos? Con la mujer en la iglesia. ¿Qué hacían? Sexo. Tenían relaciones con las mujercillas que se paraban afuera del tabernáculo como cazadoras. En otras palabras, prostitutas. Se paraban afuera para que cuando salieran los sacerdotes darles cacería. Y estos 2 hijos de Dios, Nifí y Nefs, se acostaban con ellas, dormían con ellas. En otras palabras, tenían relaciones sexuales con ellas. Sacerdote de Dios, ministro de Dios. Impíos, dice la Biblia, impíos, que habiendo conocido la verdad la torcieron. No les importó. Gracias, papacito. Por eso hay muchas iglesias que están como están, porque ya no hay fuego de Dios. No hay palabra, no hay visión, no hay nada, hermano. Hay ceguera espiritual, hay tolerancia al pecado. Ah, no, hermana, no se preocupe. No, yo no la veo tan desnuda. Véngase así, está buenísimo. No se preocupe, hermano. Dios sabe que todo es trabajo. Venga, páseme esa plática del narco. No se preocupe, eso es de bendición. ¿Me están entendiendo? Eso es duro. Y cuando a mí me invitan a predicar, yo digo, Señor, ¿será cierto? Porque yo no sé si me va a volver a invitar. Ya he pasado las experiencias. Y yo me sujeto a los pastores. Pero yo necesito predicar lo que Dios puso en mi corazón. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Samuel. Vámonos al capítulo 2 porque yo quiero ver esto. Capítulo 2 de Samuel, versículo 12. Nos quedan solamente 3 lamparillas. Y esto a mí me desgarra el corazón, hermano, porque hoy en día no hay quien estorbe el pecado. Todo se lleva superficial, livianamente. No hay nada. No hay palabra, no hay visión, hay ceguera, hay adormecimiento. Estoy reposado, relax, riquitín. Nadie es ni frío ni calor. Pero ahí voy. Oigan esto. Versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Eli, ¿están ahí? Los hijos de Eli, ¿quién era Eli? Somos sacerdotes. Eran hombres que íntegros, puros, sin mancha, inmaculados, vulgares, impíos, corruptos, inmundos, sucios. Y así tocan el altar de Dios. Saben que andan en pecado y se atreven a tocar el altar. Saben que vienen de revolcarse, de andar en su adulterio, en su fornicación, en su inmundicia, de robarle a Dios las ofrendas, de tomar lo que le toca a Dios, la grosura. Y aún así vienen y reciben la Santa Cena. Gracias, Padre, gracias.
Conozco el testimonio muy desgarrador y me reservo el nombre por motivo de conciencia, de un ministro que empezó a caminar bien y se torció en el camino y cometía adulterio tras adulterio, y así ministraba la Santa Cena y así ministraba un culto domingo hasta que se quitó la vida porque no soportaba. Porque tarde o temprano huye el impío sin que nadie lo persiga, y tarde o temprano el pecado te alcanza y te mata, porque la paga del pecado, diga lo que está a su lado, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, y todo pecado es toda transgresión contra lo que Dios estableció. Eso es pecado. Si Dios te dijo vaya al norte, usted dice no, yo voy a ir al sur. ¿Y qué? Y cuando hay gente que cree que puede hacer lo que le da la gana, Dios dice se equivocó. Porque Dios está en hacer como el querer por su buena voluntad. Pero dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, nunca se preocuparon por recibir la revelación de Dios. Nunca. Mi papá es sacerdote. Y es que él pertenecía a la familia de Itamar, Elí. Vino después de Sansón, de la tribu de Leví. Imagínense ustedes, hermano, qué linaje más escogido, qué privilegio de los hijos de hacer un ministerio. ¡Qué lindo! Elí caminó bien, comenzó bien, pero terminó mal, alcahueteando y tapando el pecado de sus hijos. ¡Qué duro! Oh, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que me van a... Eso. Qué dura la palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Eso. ¿Me están entendiendo? Los hijos de Elí. Yo no estoy hablando de los hijos del pulpero, ni del lechero, ni del cartero. No. Los hijos del ministro. Que ejercía. No estoy hablando de que están dentro o fuera. No, estoy hablando que ellos ejercían el ministerio. Ofni y Finés ministraban. Las familias subían con el animal para el sacrificio. Y estos impíos, oigan lo que hacían. Verso 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote. Oiga, tenían criados los sacerdotes. ¿Quién es su criado, hermano? ¿Salomón, pastor? Tenían que venir el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Usted se imagina un garfio de 3 dientes, hermano. Es que eran buchones, hermano, tagarotes. Todo lo querían para ellos. Y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, y con 3 dientes, ¿qué no va a sacar? El sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo al tabernáculo. Asimismo, antes, oigan esto, hermano, es que esto, antes de quemar la grosura que era de Dios, la grosura, antes de quemarla, ellos no podían tocar nada hasta que se ofreciera en el altar la grosura del animal. ¿Están oyendo eso? Oigan esto. Antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, por favor, quemen, es de Dios, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿A quién le tocaba la grosura? Hay cosas de tu vida que le pertenecen a Dios, pero usted las toma, usted se las deja, y Dios no se complace de eso. Eso que tú prometiste, si no cumpliste, no te tiene por inocente, porque cuando tú prometas, no tardes en cumplir, porque Dios no tiene por inocente al que promete y no cumple. ¿Me están entendiendo? Y este
criado tomaba un garfio de 3 dientes. Hermano, yo me imagino que eran 3 dientes terribles. Algo grandísimo, y sacaban todo y se lo llevaban. Cuando ellos tenían que quedarse con una parte solamente, lo demás era ofrecido a Dios. No, a ellos no, lo tomaban a la brava. Pero eso no es todo, porque aquí hay algo increíble. Dice la palabra, oigan esto, ya casi termino. Verso 27. No, sigamos leyendo ahí porque quiero que vean esto. Verso 16. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero, después toma tanto. No, dámelo ahora mismo. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Eran jóvenes. Era tanto el pecado porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya nadie quería traer nada, porque estos impíos, hijos del diablo, tomaban lo que era de Dios. ¿Para qué llevarlo si a Dios no le queda nada? Entonces Dios se manifiesta a Elí y le dice claramente, oigan esto, hermano, verso 29. ¿Por qué? Pregunta Dios. ¿Por qué? Hermano Felipe, léamelo. 29. ¿Qué dice? ¿Por qué habéis odiado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué has menospreciado? ¿Por qué has hollado? ¿Por qué has pisoteado? ¿Por qué has tenido en poco lo que yo dije que me tocaba? Cuando tenemos en poco lo que Dios demanda en nuestra vida, se apaga otra lamparilla del candelabro. Cuando tú te quedas con lo que le toca a Dios, cualquier cosa, sea tu tiempo, sea lo que sea, no crean que vengo aquí a manosear ni a tocar ofrenda ni diezmo. Eso no me toca ni me corresponde. Pero ellos tomaban lo que le tocaba a Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas veces nos hemos dejado algo que se lo habíamos ofrecido a Dios? Y estos hijos de Elí se dejaban lo mejor, pisoteaban, menospreciaban, tenían en poco que lo primero era para Dios. Era para Dios. Y Dios le dice a Elí, ¿por qué has tenido en poco? ¿Por qué? Pero viene otro, ahí mismo donde estamos leyendo, ¿qué dice ahora el verso 29? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Los honraste a ellos más que a mí. Cuando Jesús resucita y toma a Pedro y los lleva por la orilla del mar de Galilea, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas más que a estos? Y le señaló a los que estaban ahí. ¿Me amas más que a estos? Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y ya Jesús le respondió: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Y la tercera vez, Simón, ¿me amas? Y se entristeció que le preguntase la tercera vez y le dijo: Señor, tú lo sabes. Usted sabe que Dios sabe todo de tu vida en esta noche. Todo. Cada paso que das por la senda donde vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Esconderte de Él nunca podrás. Dios te ve. Ahí donde tú crees que nadie te ve, Dios te ve. Sabe que la palabra escasea, sabe que no hay visión, sabe que hay ceguera, sabe que hay adormecimiento, sabe que hay tolerancia al pecado, sabe que se ha menospreciado la ofrenda. Pero hay algo terrible: has honrado más a tus hijos que a mí. ¿A quién amas más en tu vida? En el orden del escalafón, ¿en qué lugar está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? No sé.
Pero Dios dice que cuando tú honras más algo más que a Él, no lo estás honrando a Él. Y Dios honra a los que le honran. ¿Me están entendiendo? Pueblo santo de Dios, adquiridos para anunciar la virtud de que el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué era un ramal? Es el ramal central, tipo de Jesucristo, el centro de nuestra vida. Jesús, yo le digo a Samuel, la lamparilla siempre alumbrará. ¿A dónde? Hacia adelante. No importa, cuando tú vienes a Cristo, no importa lo que haya quedado atrás, la luz siempre irá hacia adelante. De gloria en gloria y de poder en poder, la luz iluminará tanto el candelabro como tu vida hacia adelante. El pasado quedó atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hoy podemos empezar de nuevo, porque Dios vino en Cristo a reconciliarnos. Y este candelabro, esta lamparilla, nunca debe de apagarse en nuestra vida. Vámonos al capítulo 4 de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Elí estaba esperando, el pueblo se había ido a la batalla. La batalla arreciaba, días tristes de aflicción. Habían caído más de 40 hombres muertos a filo de espada. Y ellos dijeron, ¿por qué Dios nos ha hecho esto? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Y dijeron, vamos a Silo y tragamos el arca de la alianza. Y se fueron a Silo los sacerdotes. No me pregunte cuáles, porque ya estamos hablando de ellos. ¿Quiénes son? Ofni y Finés trajeron el arca de la alianza. Oiga, qué atrevidos. Trajeron el arca al campo de la batalla. Y cuando vieron los israelitas el arca de la alianza, pegaron un grito tan fuerte que dice que la tierra tembló. Y los filisteos dijeron, ¿qué es esa voz de gritería? Dice, es que Dios está en el campamento, Dios está aquí. Y tuvieron temor y dijo, no nos acobardemos, vamos hacia adelante, agarremos de israelita, hagámonos esclavos de ellos, hagámonos esclavos. Porque el enemigo es atrevido. Más cuando se da cuenta que usted no lleva una vida de santidad, de consagración, de entrega, de sometimiento, de cacería. Y dice la palabra de Dios que cuando trajeron el arca, hubo una gran mortandad. Los hijos de Elí, cumplimiento de lo que Dios le dijo a Samuel, Ofni y Finés, cayeron muertos en el campo de la batalla. Un mensajero de la tribu de Benjamín logra escapar herido. Y Elí estaba sentado esperando, viéndose el camino, y ve que viene el mensajero y dice, dígame todo, no me encubras, ¿qué sucedió? Dice, la batalla arreció, todos fueron muertos, la mayoría fueron muertos, tu hijo Ofni y Finés fueron muertos, todo estaba bien. Y el arca de Dios de la alianza fue capturada por los filisteos. Y cuando Elí oyó que el arca de Dios había sido tomada, se echó para atrás, siendo un hombre de 90 y resto de años, y se desnucó y murió. La esposa de Ofni, si no me equivoco, se puso de cuclillas y parió el hijo que tenía, porque estaba embarazada. Y llamó al hijo Icabota. La gloria de Israel fue traspasada. La presencia de Dios fue quitada. Si hay algo terrible en tu vida, es que la presencia de Dios ya no vaya contigo. Dios habló a Moisés y le dijo, les voy a entregar la tierra, porque yo no soy un hombre para que me arrepienta. No, yo cumplo lo que digo, yo soy Dios. Vayan a la tierra, van a poseerla, pero mi presencia. ¿Qué pasó con mi presencia? No irá. Y Moisés dijo, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero toda esa tierra de Canaán? ¿Para qué quiero casas? ¿Para qué quiero quintas? ¿Para qué quiero todo eso? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saque del desierto. Es mejor estar en el desierto con tu presencia que estar en la comodidad. Si tu gloria no va, no nos movemos de aquí. Es tu presencia la que yo quiero.
El 9 de marzo del 2017, no puedo dejar de decir esto, pastor. Iba con mi familia para Turrialba, unos días de vacaciones, nunca voy. Y ese día le pedí permiso a la iglesia para irme unos 3 días de vacaciones a Turrialba. Llevé al carro a una revisión y cuando el carro estaba subido en la rampa ahí en la torre, me entra una llamada y me dice: papi, la casa se está quemando. Papi, la casa se quema. Y luego son bombazos y hace fuego. Y digo: sáquenlo, Willa, sáquenlo. Yo tengo 12 nietos, qué bendición. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Y el carro encaramado en la torre. Yo quería volar, hermano. Busco a mi hijo y no estaba. Cuando veo que ya viene y le digo, y fuimos, y cuando llegamos a la casa se estaba quemando, literalmente ardió toda la casa, mi casa, la casa de mi hija, la otra casa de mi hija se quemaba. Yo levanté mis manos y digo: tú eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre, te alabo, papito lindo, tú eres bueno, Padre, porque yo sé que tú me amas, tú nos amas y algo grande viene. Cuando Dios te quita algo, es para darte algo mejor. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios en los momentos más difíciles, usted saca alabanza de adentro. Usted saca lo que vive. Y usted empieza a alabar a Dios aunque no lo entienda, aunque no comprenda lo que está sucediendo. Se me quemó una casa que apenas medía como 90 metros cuadrados, hermano. Y Dios me dio una casa de 300 metros cuadrados en puro cemento, en puro bloque. Tienen que ir para que vean lo que Dios hizo. Porque Dios no abandona, porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece, a Dios se le alaba. Cuando la presencia de Dios está en su vida, hermano, no importa lo que venga, Él va delante tuyo como poderoso gigante. Ellos creían que el arca los salvaría, pero no, ya Dios no estaba en el arca. Supersticiosos, pero ya Dios no estaba en el arca. No hay nada más triste cuando la presencia de Dios es quitada. Ya usted no siente nada, camina como un zombie. Hace poco nos topamos un hermano en Cristo. Fue triste verlo, muy triste verlo. Un rostro de dolor, no lo puede disimular, terrible. Una angustia, un hambre de muerte, de suicidio carga sobre él. Y yo le dije a mi esposa: él está enojado con Dios, fuertemente enojado con Dios. Lo invitamos a ir a la casa y estamos esperando que llegue, si no vamos a ver cómo llegamos donde él. Pero no hay nada más triste cuando la presencia de Dios se apaga en su vida. La apago. Yo puedo apagar esa lamparilla, pero no quiero apagarla. Porque mientras que haya una llama, vuelve a arder toda la lámpara. Póngase sobre sus pies en esta noche. Véngase hacia el altar en el nombre de Jesús. Y yo quiero encender. Yo quiero un valiente. Vamos a ver. Yo quiero un valiente que quiere pedir oración aquí y que me encienda una lamparilla. Yo quiero uno que me encienda una lamparilla aquí, una candelita.